Es hora de comenzar a ver el video 4 de 9 del primer módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y al término, recuerda responder la evaluación correspondiente. Hola, hoy hablaremos acerca de los principios generales del sistema. No debemos de confundir estos principios generales propiamente del sistema de justicia penal para adolescentes con los principios rectores del proceso penal acusatorio. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 12, señala ese principio de interés superior de la niñez y que, como viene señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, párrafo 9, y que también viene plasmado en lo que es en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 2. Este principio propiamente señala que es un derecho, un principio y una norma del procedimiento dirigido a asegurar el pleno disfrute efectivo de todos los derechos de los adolescentes, considerando también el debido proceso, ¿no? Y que además se debe de considerar la determinación del interés superior integralmente, ¿no? Reconociendo a los adolescentes como titulares de derechos, considerar también la opinión de la persona adolescente y que este tema también lo considera la ley general. Al igual, las y los adolescentes deben de considerarse los aspectos sociales, familiares e individuales. Los derechos y garantías de la persona adolescente, así como su responsabilidad. Aunado a ello, también el interés público, los derechos de la persona adolescente y los efectos y consecuencias que las decisiones que se adopten pueden tener a futuro de la persona adolescente, considerando también la colaboración de las partes intervinientes para garantizar su desarrollo integral e integralidad personal. Todas las resoluciones se deben de dejar patente que el interés superior ha sido una condición primordial, señalando la forma en que se ha examinado y evaluado el interés superior, la importancia que se le ha atribuido en las decisiones administrativas y judiciales. Por eso, importante este principio de interés superior de la niñez, no solo aplicable a adolescentes en conflicto con la ley, sino también en materia familiar y en otros temas donde sobresale ese principio de interés superior, ¿no? El artículo 13 habla propiamente de otro principio, que es el principio de protección integral de los derechos de las personas adolescentes, ¿no? Y que estos adolescentes van a gozar de todos esos derechos humanos inherentes a su persona, ¿no? Y que además le van a ser garantizadas las oportunidades y facilidades a fin de asegurar las mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico, social y condiciones de dignidad. Por ello, todas las autoridades del sistema deberán de respetar, proteger, garantizar los derechos de las personas adolescentes mientras se encuentran sujetos al sistema. Y como ministerios públicos o fiscales, pues ahí es una de sus obligaciones respetar, proteger, garantizar los derechos de estas personas adolescentes, ¿no? Y todos esos sujetos intervinientes pues tienen propiamente este tema que señala, o este apartado que señala este artículo 13 de protección integral. Además, en otro principio señalado en el artículo 14 nos habla de esa integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes, ¿no? En el cual esos derechos son indivisibles y guardan una interdependencia unos con otros y que solo podrán considerarse garantizados en razón de su integralidad.
La ley nacional también contempla ese principio de protección de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? En el cual están prohibidos todos los actos que constituyan tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Están prohibidos también esos castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción o medida disciplinaria contraria a los derechos humanos de la persona adolescente. Al igual está prohibido esas sanciones colectivas. No podrán ser sancionadas ninguna persona adolescente más de una vez por el mismo hecho, ¿no? Y todas las autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia deberán de garantizar la seguridad física, mental, emocional de la persona adolescente, porque si bien esa persona adolescente puede ser sujeto de tortura desde el momento de su detención o posteriormente estando ya en el centro especializado, también puede ser sujeto de tortura por parte del personal que trabaja en ese centro especializado. Por ello, de acuerdo a la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, está prohibido tanto para adultos como para adolescentes, ¿no? Sobresale también en esta ley nacional el principio de no discriminación e igualdad sustantiva establecido en el artículo 16, ¿no? Y prácticamente se habla de esa igualdad, ¿no? En temas generales, ¿no? Y que atendiendo el origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, identidad de género, estado civil o cualquier otra, que la persona adolescente o de quien ejerza sobre ella la patria potestad o tutela atenten contra la dignidad humana. En el aspecto de igualdad sustantiva se refiere al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al igual se habla de ese principio de aplicación favorable, considerando que en ningún caso se podrá imponer a las personas adolescentes medidas más graves ni de mayor duración a la que les corresponderían por los mismos hechos a un adulto, ni gozar de menos derechos o prerrogativas o beneficios que se le concedan a estos. Además, bajo ninguna circunstancia se establecerán restricciones en los procesos de solución de conflictos que perjudiquen en mayor medida a la persona adulta. En el artículo 18 establece el principio de mínima intervención y subsidiariedad, ¿no? En el cual en la solución de controversias en los que se estén involucrados personas adolescentes se hará prioritariamente sin recurrir a procedimientos judiciales un pleno respeto a los derechos humanos y se privilegiará el uso de soluciones alternas en términos de lo que señala la ley, el Código Nacional y la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El artículo 19 establece lo relacionado a la autonomía progresiva y todas las autoridades del sistema deberán hacer el reconocimiento pleno de la titularidad de los derechos de las personas adolescentes y de su capacidad progresiva para ejercerlos de acuerdo a la evolución de sus facultades, lo cual significa que a medida que aumenta la edad también incrementa el nivel de autonomía. En el artículo 20 señala ese principio de responsabilidad, ¿no?, de la persona adolescente que se fincará sobre la base del principio de culpabilidad del acto y no admitirá en su perjuicio bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de la personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que funden circunstancias personales de la persona adolescente imputada. En el artículo 21 de la Ley Nacional establece lo relacionado al principio de justicia restaurativa y que es una respuesta a la conducta que la ley señale como delito.
en el cual se considera respetar la dignidad de cada persona, contribuir y promover la armonía social a través de la restauración de la víctima u ofendido y la persona adolescente y además la comunidad. Este principio puede desarrollarse de manera individual para las personas adolescentes, víctimas, ofendido, comunidad y sus respectivos entornos en las medidas de lo posible. Al igual se debe de considerar el pago de la reparación de daño y comprender el origen del conflicto y sus causas y consecuencias. En el artículo 22 habla de esos principios generales del procedimiento y que al inicio de este tema yo les comentaba de que no se debe de confundir estos principios generales propiamente del procedimiento penal acusatorio con los principios generales del sistema aplicables a adolescentes, ¿no? En este artículo 22 de la Ley Nacional establece esos principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, ¿no? Con la excepción de que propiamente tratándose de ese principio de publicidad, las audiencias se llevarán a puerta cerrada y no va a entrar cualquier persona a presenciar la audiencia. Solo excepcionalmente se va a autorizar cuando el adolescente se lo solicite al juez y ese adolescente esté asistido de su abogado defensor. Ahí se realizará una excepción propiamente a ese principio de publicidad. Y el principio propiamente rector de este sistema integral de justicia penal para adolescentes es el principio de especialización, ¿no? En el cual todas las autoridades del sistema deberán de estar formadas, capacitadas, especializadas y yo le agrego tener vocación en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones. Además, deben de promover la formación, capacitación y actualización específica de los servidores públicos de acuerdo al grado de intervención en sus diferentes fases de las etapas de este sistema. Considerar también programas de capacitación, actualización y formación correspondiente, y es por ello que ustedes como servidores públicos de la Fiscalía pues están considerados dentro de esta capacitación para contar con esa especialización de los operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Porque no solo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, en los párrafos cuarto, quinto y sexto, que son específicos para adolescentes, hace referencia a este principio de especialización, sino también normatividad de carácter internacional, ¿no? Las reglas de Beijing establece esa especialización, ¿no? Y también la observación general número 24 hace referencia a esa especialización. Por eso se debe de conocer cuáles son los fines del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuál es la importancia de sus fases, las particularidades y las condiciones que motiven a las personas sujetas a esta ley y que participen en hechos señalados como delitos por las leyes penales, como es códigos penales de cada entidad federativa y Código Penal Federal, y las circunstancias de las etapas correspondientes a la adolescencia. Por ello, todos los organismos especializados en el sistema de justicia penal para adolescentes deben de estar especializados. En el artículo 24 nos señala ese principio de legalidad en el cual ninguna persona adolescente puede ser procesada ni sometida a medida alguna de actos o omisiones que al tiempo de su ocurrencia no estaban previstos o definidos de manera expresa como delitos en las leyes aplicables. Se debe de considerar también la ley más favorable de acuerdo a este principio señalado en el artículo 25, que establece que cuando una misma situación relacionada con personas adolescentes se encuentre regulada por leyes o normas diversas, siempre se optará por las que resulten más favorables a sus derechos o a la interpretación garantista que se haga de la misma.
En el artículo 26 de la Ley Nacional establece ese principio de presunción de inocencia que al igual está señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que en este artículo 26 como principio señalado en la Ley Nacional establece que toda persona adolescente debe de ser considerada y tratada como inocente en todas las fases del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órganos jurisdiccionales en los términos señalados en esta ley. En el artículo 27 habla de ese principio de racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción, y que las medidas cautelares y de sanción que se imponga a la persona adolescente deberán corresponder a la afectación causada por la conducta, tomada en cuenta las circunstancias personales de la persona adolescente siempre y cuando sea en su beneficio. Otro principio señalado en el artículo 28 es el principio de reintegración social y familiar de la persona adolescente, ¿no? Ese proceso integral durante la ejecución de las medidas de sanción, ¿no? Y que se debe de considerar también esos programas socioeducativos, ¿no? Y que evitar que ese adolescente vuelva a cometer conductas constitutivas de delito. En el artículo 29 señala ese principio de reinserción social y que no solo va a ser aplicable para adultos, sino también para adolescentes y que consiste en esa restitución de pleno ejercicio de los derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con respecto a los derechos humanos de la persona adolescente. En el artículo 30 señala el principio de carácter socioeducativo de las medidas de sanción, ¿no? Acá este artículo señala que las medidas de sanción tienen un carácter socioeducativo y que promoverán la formación de la persona adolescente, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el fomento de vínculos sociales positivos y el pleno desarrollo de su personalidad y de su capacidad. En la ejecución de medidas de sanción deberán procurar que la persona adolescente se inserte a su familia y a la sociedad mediante el pleno desarrollo de sus capacidades y su sentido de responsabilidad. En el artículo 31 señala esas medidas de privación de la libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible, en el cual señala que como medida extrema y excepcional solamente este sistema va a ser aplicable para mayores de 14 años por delitos que la ley señale como sanción y por un tiempo determinado y la duración debe de ser la más breve posible. En el artículo 32 habla de ese principio de publicidad en el cual todas las audiencias que se celebren durante el procedimiento y la ejecución de medidas se realizarán a puerta cerrada, salvo que la persona adolescente solicite al juez de control que sean públicas previa consulta a su defensor. Y el órgano jurisdiccional debe de asegurarse que el consentimiento otorgado por la persona adolescente respecto a su publicidad en las audiencias sea informado. Y por último, en el artículo 33 de la Ley Nacional habla del principio de celeridad procesal. Los procesos en el que estén involucrados las personas adolescentes se realizarán sin demora y con la misma duración posible, por lo que las autoridades y los órganos operadores del sistema deberán ejercer sus funciones y atender las solicitudes de los interesados con prontitud y eficacia sin causar dilaciones injustificadas y siempre que no se afecte el derecho de defensa. Bien, hoy hablaremos acerca de los derechos y deberes de las personas adolescentes. Los derechos que tienen los adolescentes, de acuerdo a lo que señala el artículo 34 de la Ley Nacional, establece que propiamente son enunciativos más no limitativos, ¿no? Por ello, los derechos de las personas adolescentes previstos en esta Ley Nacional
deberán de ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y de leyes aplicables en materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. En el artículo propiamente 35, que forma parte de todos esos derechos de las personas adolescentes propiamente sujetos a este sistema integral de justicia penal. Esos adolescentes tienen ese derecho a la intimidad, ¿no? Y como lo vimos en un anterior video en el cual conocimos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también contempla lo que es el derecho de protección a la intimidad, ¿no? De toda persona adolescente y además de su familia, evitando cualquier intromisión indebida en su vida privada y familiar. Por ello, las autoridades protegerán la información que se refiera a su vida privada, a la de su familia y sus datos personales, ¿no? Entonces, como servidores públicos, considerando el principio de confidencialidad y también para garantizar este derecho de protección a la intimidad de todo lo que nos enteremos por lo que conforma el expediente o carpeta de investigación, pues debemos de garantizarle este derecho a que no salgan a la luz toda la información relacionada a su vida privada, a su familia y a sus datos personales. En el artículo 36 de la Ley Nacional señala la confidencialidad y privacidad, ¿no? Y en todas las etapas del proceso penal para adolescentes y además durante la ejecución de las medidas de sanción, las autoridades del sistema deberán de garantizar la protección del derecho de estas personas adolescentes a la confidencialidad y privacidad de sus datos personales y familiares. Desde el inicio de la investigación, el proceso, las policías, el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional informarán de que está prohibido a quienes intervengan o asisten en el proceso o en su caso a los medios de comunicación estar tomando fotografías o publicar notas relacionadas con los adolescentes, ¿no? Si la información que permite la identificación de la persona adolescente investigado, procesado o sancionado fuera divulgado por funcionarios públicos, se le aplicarán las penas señaladas por el tipo penal básico del delito contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos. En caso de los medios de comunicación, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se exigirá la retractación de la misma forma en que se hubiere dado la publicidad de la información sobre la persona adolescente, investigado, procesado o sancionado. En el artículo 37 hace referencia a ese registro de procesos en el cual los antecedentes y registros relacionados con la persona adolescente sometidos a proceso o sancionadas conforme la ley en ningún caso se podrán ser utilizados en contra de la misma persona en otro juicio derivado de hechos diferentes. Y antes del vencimiento de este plazo, la persona adolescente o su defensor podrá solicitar que esos registros se conserven íntegramente cuando consideren que su conservación es en beneficio. Si la persona adolescente fuera absuelta mediante una sentencia firme, el registro de los antecedentes se destruirán transcurriendo 3 meses contados desde que la sentencia quedó firme. En el caso se resuelve mediante una salida alterna a juicio, los registros relacionados se destruirán 2 años después de haberse cumplido con el acuerdo reparatorio o el plan de reparación de la suspensión condicional del procedimiento. Pasados los 3 años del cumplimiento de la medida de sanción o extinguida la acción penal por las causas
previstas en esta ley, se destruirán todos los registros vinculados con el proceso legal. Por lo que respecta a las garantías de la detención señalados en el artículo 38, desde el momento en que un adolescente es detenido por la policía, debe de ser presentado inmediatamente al Ministerio Público, asimismo en posteriores horas ante el juez de control, teniendo bien presente los plazos que establece la ley, ¿no? Y desde ese momento garantizarles esos derechos de seguridad que vienen contemplados en el artículo 82 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, desde su momento de su detención, asegurar que esas personas adolescentes permanezcan en lugares distintos a las de los adultos, es decir, esos adolescentes no deben de estar en estancias detrás de rejas, sino en lugares adecuados para ellos. Y en todos los casos habrá un registro inmediatamente de la detención, como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 39 habla de esa prohibición de incomunicación y que toda persona tiene derecho a establecer una comunicación efectiva por vía telefónica o por cualquier otro medio disponible inmediatamente de ser detenida, comunicarse con sus familiares, con su defensor o con la persona que considere para informarle sobre su detención. Durante la ejecución de la medida queda estrictamente prohibido la incomunicación de cualquier persona adolescente. En el artículo 40 habla de esa información de las personas adolescentes, que se le debe de informar las razones por las cuales se le detuvo, cuál fue la causa, ¿no? Asimismo, el nombre de la persona que se le atribuye la realización del hecho señalado como delito, las consecuencias de sus atribuciones del hecho, los derechos y garantías que le asisten, asimismo el derecho a disponer de una defensa jurídica y adecuada, ¿no? Toda la información que se le va a proporcionar al adolescente debe de realizarse en un lenguaje claro, sencillo, comprendible, entendible para esa persona adolescente. La información se le debe de proporcionar sin demora, ¿no? De manera personal y en la presencia de la persona responsable, de la persona adolescente, o bien de su representante legal o de una persona de confianza que el adolescente designe. Se le debe de garantizar también ese derecho a una defensa técnica especializada, es decir, todos los adolescentes tienen derecho a estar asistidos por un licenciado en Derecho con cédula profesional con la especialización en este sistema integral de justicia penal para los adolescentes y que lo va a representar en todas las etapas del procedimiento, desde su detención hasta el fin de la ejecución de la medida impuesta por el Tribunal de Enjuiciamiento o juez de juicio oral. En caso de que no elija a un defensor propiamente público, pues se considera de que pues va a estar asistido de un abogado particular, ¿no? Y el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional, le deben de garantizar ese derecho a la defensa, ¿no? A una defensa técnica y a una defensa adecuada. En caso de que la persona adolescente sea indígena, sea extranjero o tenga alguna discapacidad o no sepa leer ni escribir, la persona adolescente debe de estar asistido en todos los actos procesales por un defensor bilingüe, ¿no? Que va a estar prácticamente en comunicación con esta persona adolescente. En el artículo 42 habla de esa presencia y acompañamiento de la persona responsable o persona de confianza, ¿no? Y que prácticamente puede ser su padre, su madre, su tío, su abuelo, etcétera, ¿no? Y se tendrá ese derecho en de ese acompañamiento en todas las etapas del proceso
Penal de Adolescentes. Al igual goza de ese derecho a ser escuchado, ¿no? Y se tomará en cuenta directamente en las etapas del procedimiento, tomando en cuenta su edad, ¿no? Su estado de desarrollo evolutivo, cognoscitivo, asimismo su estado de madurez, ¿no? Aunado a ello, si la persona adolescente no comprenda o no puede entender, ¿no? Atendiendo de que no habla castellano, se le debe de garantizar ese derecho a un traductor o a un intérprete a fin de que se pueda expresarse en su propia lengua. También la ley considera los ajustes razonables del procedimiento, que en el caso de que la persona adolescente tenga alguna discapacidad, podrá solicitar por sí o por medio de su defensor un ajuste razonable al procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación. El artículo 45 de la Ley Nacional establece ese derecho que tiene el adolescente a abstenerse de declarar. Toda persona adolescente tiene derecho a abstenerse a declarar y a no incriminarse a sí misma, si su silencio no puede ser valorado en su contra. Si una persona adolescente, después de haberlo consultado con su abogado defensor, quisiera hacer uso del derecho a declarar, únicamente podrá hacerlo en presencia del juez de control y en presencia de su abogado defensor. En ningún caso se le exigirá a que se conduzca con verdad, es decir, que se le proteste a decir verdad, ¿no? Entonces, estos son propiamente los derechos que le asisten a esas personas propiamente que van a estar sujetas propiamente al sistema de justicia penal para adolescentes. Ha terminado el video 4 de 9 del primer módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicias a responder, no puedes pausarla o posponerla. No olvides suscribirte al canal para ver otros videos interesantes. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformarte.